donde les voy a ir incorporando toda la bibliografía que ustedes en el momento de estudiar van a necesitar. Es decir, que a través de preguntas y se va a incorporar la bibliografía, solamente de estas guías de trabajo van a poder estudiar. Yo lo que les quería comentar es que en una hora vamos a tratar de hacer la presentación y van a voy a poder responder a dudas que ustedes tengan y luego van a contestar esas dos preguntas que siempre les he pedido, ¿no? Las preguntas como una forma de hacer una conclusión de lo que hoy han aprendido y una reflexión de los temas que se han visto ese día, hoy en la presentación guía de trabajo número 1. ¿De acuerdo? ¿Hola? Listo, profe. ¿Listo, profe? Sí, profe. Bueno, entonces, digamos que esto va a ser, en una hora van a contestar y en la otra van a hacer este pequeño cuestionario y después pueden abandonar la clase, ¿sí? Porque justamente lo que necesitamos es darle a la clase un poco más de, o sea, que sea un poco más activa y que ustedes también de alguna forma puedan participar. Lo que a mí me gusta es que ustedes opinen, si yo les pregunto, ustedes puedan hacer sus reflexiones. Entonces, esta guía de trabajo número 1 es la que va a estar incorporada como guía de trabajo para que ustedes tengan la bibliografía. No es necesario que busquen otra bibliografía para completarla. En el momento del examen, estas preguntas son las que voy a elaborar para preparar el examen final, ya sea en forma oral o ya sea en forma escrita. Bueno, entonces es como que desde cero vamos viendo qué es la bioética, ¿sí? En la diapositiva número 1, ¿qué es la bioética? Volvemos a definirla como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de valores y principios. Yo les agrego esto para que ustedes, tengan conocimiento que la bioética es parte de la ética y la ética es parte de la filosofía. La bioética es la parte de la ética que está relacionada con las intervenciones de la vida humana. Es decir, que en esta parte de la ética se están estudiando estas conductas humanas, estos actos humanos, estos comportamientos humanos que tienen que ver con la vida humana, ¿sí? Es decir que cuando hablamos de conducta humana, nos vamos a referir a la conducta del médico, del investigador, que está realizando prácticas, intervenciones que pueden estar amenazando o poniendo en peligro la vida humana. ¿Y por qué decimos todas estas conductas, estos actos, estos comportamientos? ¿Por qué decimos examinada a la luz de valores y principios? Porque justamente vamos a elaborar toda una modelo de mirada que es la bioética personalista. A ver, están comprendiendo de lo que estamos hablando. Podemos ir dándole un poquito de comprensión a esta definición. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, a lo largo de toda esta materia vamos a ir viendo y yo les voy a ir
haciendo acordar, les voy a ir reforzando esta definición. ¿Por qué? Porque en todos los casos vamos a referirnos al estudio de conductas humanas que tienen que ver con las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, pero siempre a la luz de valores y principios. ¿Qué valores y qué principios? Y los valores relacionados con la bioética personalista, que es una parte de la filosofía que tiene como mirada central al ser humano, a la persona. Es decir, que considera que la vida del ser humano tiene un valor en sí y por sí mismo. No hay nada más valioso que la vida y la dignidad de las personas. Entonces, si nosotros podemos decir, la bioética estudia o reflexiona sobre conductas humanas en el área de las ciencias de la vida. Podemos también estar enfocados en todo lo que ha pasado en este periodo de pandemia. Estas conductas humanas de médicos, de investigadores que estaban tratando de cuidar la vida, cuidar la salud de los seres humanos, pero mirada a la luz de valores y principios. Bien, entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan más adelante aplicar esta definición de la bioética a todas las, a todos los a todas las distintas prácticas que vamos a ver o intervenciones, como por ejemplo la práctica del aborto, la práctica de la eutanasia, todo lo que sea investigación en seres humanos, fertilización asistida, es decir que son prácticas, conductas humanas de investigadores, de médicos, que están muy relacionadas con las intervenciones de la vida misma del hombre. Bien, ¿profe? En definitiva, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes sepan la definición de bioética, ¿sí? ¿Profe? ¿Qué es la bioética? Sí, sí. Profe, disculpe. ¿Quién habla? Yo, Guilarte ¿Sí? Valeria. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Bueno, disculpe que le interrumpa, disculpen compañeros que interrumpa la clase. Profe, quería informarle que yo estoy en este momento en el hospital con mi mamá y estoy a medias en la clase, estoy escuchando, pero estoy también atendiendo a mi mamá porque no se siente bien, estamos en el hospital. Por las dudas aviso si es que en algún momento me llego a desconectar porque tampoco tengo mucha batería. Claro, bueno, hija, ¿cuál es tu nombre? Guilarte Valeria. Bueno, ya te anoto y que te mejore tu mamá. Cuando vos puedas completar digamos, el práctico que tienen que hacerlo para que quede registrada tu asistencia en el día de hoy. Eso es lo que yo también les quiero anticipar, que no solamente es participar en la clase, sino también completar este trabajo para poder registrar la asistencia, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, y te agradezco que estés, digamos, que estés conectada. Sí, profe, yo voy a seguir conectada hasta que se me apague el celular, si es que no salgo antes de acá. Bueno, que se mejore entonces tu mamá. Después te pregunto más tarde. Bueno, profe, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Cuál es el origen etimológico del término y cómo se traduce? Bueno, nosotros sabemos que el origen etimológico nos está dando una pauta sobre el tema a tratar. Bios es un término griego que significa vida y ethos también es un término griego que significa ética, ¿sí? Recordemos que la ética tiene que ver con todas las conductas humanas, las conductas del hombre, que están relacionadas con lo bueno, lo justo, lo honesto, lo correcto, ¿sí? Entonces, la bioética es un intento de que estas conductas humanas de médicos y de investigadores sean correctas, sean adecuadas, sean las que estén protegiendo siempre la vida y la dignidad de las personas.
¿cómo se traduce como ética de la vida? O sea, bioética significaría bioética de la vida, ¿sí? Entonces, en la primera diapositiva tenemos dos preguntas. ¿Qué es la bioética y cuál es el origen etimológico del término? ¿Y cómo se traduce como ética de la vida? En la diapositiva 2, ¿quién acuñó el término y cuál era su preocupación? Bien, ¿quién acuñó, quién diseñó, a quién se le ocurrió este término bioética? Ha sido a Van Rensselaer Potter en 1971. Es decir, que es muy reciente esta materia, esta ciencia como ciencia. Este investigador, además de investigador, era médico francés, que utilizó en su libro Bioética, Puente al Futuro, este término por primera vez. ¿Y cuál era su preocupación? Su preocupación era todas las situaciones ambientales y luego todas las tecnologías e intervenciones que el hombre estaba realizando en contra de la salud del hombre, poniendo en peligro la salud del hombre, poniendo en peligro también el futuro de varias generaciones. Acá se está vislumbrando la preocupación de todos estos investigadores, de estos médicos, que en esta etapa se han visto de alguna forma sacudidos por tanto avance tecnológico que ponía en peligro la vida del hombre a través de prácticas médicas y a través de prácticas de investigación o experimentales. Entonces, esta era la preocupación del médico de origen francés. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto en algún momento tal vez ya se les fue diciendo, pero quiero que tengan esta posibilidad, ¿no? De tener toda la bibliografía en estas presentaciones para poder después estudiarla de esta forma. ¿Por qué estudiar bioética? ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué estudiar bioética en una carrera de salud? ¿Les parece importante, fundamental? ¿Les parece que tiene que ver con la práctica de ustedes en relación al cuidado del paciente y en relación al cuidado de la salud? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en realidad la bioética es una ciencia nueva que nos está, digamos, dando recursos o nos está dando posibilidades de tener una mirada distinta a estas intervenciones que el hombre está haciendo sobre la vida humana. Y bueno, justamente, ¿por qué estudiar bioética? Estudiar bioética es fundamental porque en los últimos años las tecnologías e intervenciones directas sobre la vida humana se han incrementado aceleradamente, como la práctica del aborto, trasplantes de órganos, técnicas de reproducción asistida, eutanasia, investigaciones en seres humanos. Ustedes como profesionales de la salud, como técnicos, también tienen que tener su propia opinión con respecto a los adelantos, a las investigaciones, porque muchas veces están sobrepasando y están poniendo en peligro la misma vida y la misma salud de los seres humanos. Muchas veces
la ciencia quiere avanzar, sí, descuidando este aspecto, que es el aspecto, digamos, el aspecto de cuidar la dignidad de la persona, de cuidar la vida. Y bueno, ya lo vimos en algunos videos, ¿recuerdan? Vimos cómo a través de tecnologías e intervenciones se han puesto en peligro la vida de las personas o cambios genéticos que pudieran ocasionar problemas a las futuras generaciones. Bien, no está lejos para nosotros la bioética, no está lejos para ustedes todo el tema bioético. Por ejemplo, se ha sancionado la ley del aborto, que obliga a los equipos de salud a realizar prácticas del aborto. Hay una ley también, que es la ley de eutanasia, que obliga a los médicos a quitar el soporte vital cuando el paciente lo pida. De esto ya vamos a hablar más adelante. Las técnicas de reproducción asistida también ponen en peligro la vida de millones de embriones que si no se pueden inseminar, se deben crioconservar y luego destruir, o pueden ser utilizados para la investigación. Pero se ha podido determinar que un embrión crioconservado después de 20 años y luego de ser inseminado ha dado origen a un ser humano, o sea, ha podido nacer una persona sana luego de estar 20 años crioconservado. Entonces, no está lejos de la práctica de ustedes toda esta situación de las intervenciones directas sobre la vida humana. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, diapositiva 2. ¿Quién acuñó el término y cuál era su preocupación? Recuerden que la preocupación era justamente la influencia de las variaciones ambientales en la salud del hombre y más adelante todo el avance tecnológico que ponía en peligro la vida del hombre. Diapositiva 3. Vamos a preguntar, ¿es lícito que los hombres, que los seres humanos alteren el ritmo natural de la vida? ¿Está bien? ¿Es considerado moralmente bueno, correcto, justo que los mismos hombres, que serían los médicos, los investigadores, pueden alterar el ritmo natural de la vida? Ustedes piensen en un trasplante de corazón. Ustedes piensen en un trasplante de córnea o en la inseminación artificial. Todas estas situaciones de alguna forma están alterando el ritmo natural de la vida humana. Tiene que haber un cierto límite, tiene que haber una cierta orientación que la dan los valores y principios. ¿Por qué? Porque justamente no todo lo técnicamente posible, o sea, todo lo que las prácticas médicas o investigativas que pueden hacer, puede ser éticamente admisible. Es decir, no es admisible desde el punto de vista ético si amenaza la dignidad de las personas, si pone en peligro los derechos humanos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos humanos fundamentales? Y el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, es lícito que estos hombres, que a través de conductas médicas o de investigación puedan alterar el ritmo natural de la vida? Bueno, la respuesta es que no es lícito. El hombre puede técnicamente realizarlo, pero éticamente tiene
tiene que respetar la dignidad de las personas. Hay derechos humanos fundamentales que no se pueden poner en peligro. ¿Les parece que es un dilema? ¿Les parece que es una situación que puede ser discutida y pensada desde otro punto de vista? Sí, profe. Sí, Claro, profe. sí, por supuesto. Por supuesto. Desde otros puntos de vista, que no es la bioética personalista, la intervención esta es lícita cuando técnicamente es posible. No importa si se amenaza la dignidad de las personas, no importa si no se respetan derechos humanos fundamentales. Piensen ustedes, después lo vamos a hablar, que en algunos momentos se ha realizado investigaciones con personas a las que no se les había solicitado su consentimiento para realizar las prácticas. Incluso se realizaron las prácticas con engaños. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros nos vamos a poner cuáles son esos valores y principios de los que siempre vamos a partir para poder determinar si esa conducta es lícita, si esa conducta es buena, si esa conducta es correcta. Nosotros siempre vamos a tener como luz, como una posibilidad que nos oriente la bioética personalista, que es la que considera que la vida humana tiene un valor fundamental, que la vida humana tiene que ser cuidada, protegida. ¿Y desde cuándo la vida humana tiene que ser protegida? Desde que la persona nace. Les pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Desde antes. Que la persona... De tu concepción, o sea, de mucho antes. La bioética personalista considera que la vida humana tiene valor desde el momento de la concepción, ¿sí? Desde el momento de la misma concepción, la vida humana, desde el punto de vista científico, está considerada como valiosa. Y nosotros tenemos también una total, digamos ahora, contradicción legal. La contradicción legal es que el Código Civil y Comercial que se aprobó en el año 2015, fíjense, considera en el artículo 19 que la persona existe desde el momento de la concepción. El Código Civil es una ley fundamental y también lo es, por supuesto, la Constitución Nacional, que por un juego de artículos también considera que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Entonces, haberse sancionado la ley del aborto es una contradicción a las otras leyes nacionales que nosotros tenemos. Y también a todos los tratados que Argentina suscribió y que como tratados internacionales no pueden ser violados por leyes internas. Entonces, acá tenemos una grave contradicción legal. Bien, entonces, volvamos de nuevo al principio. Nosotros vamos a ver los valores y los principios desde la bioética personalista que no tienen nada que ver con, digamos, con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, porque justamente las personas que están a favor del aborto, consideran que es la Iglesia Católica la que determina que la persona existe desde el momento de la concepción. Y nosotros aseguramos que la ciencia es la que nos está dando ese dato,
¿no? Que la vida humana comienza desde el momento de la concepción porque hay un ser que tiene ADN distinto al del padre, distinto al de la madre. En el mismo vientre materno se están formando huellas digitales únicas e irrepetibles. Ustedes saben que las huellas dactilares son únicas e irrepetibles. Esas huellas se forman ahí, en el mismo, digamos, desarrollo del ser humano. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, estamos bien, ¿no es cierto? Yo no quiero, o sea, yo les estoy más o menos, les estoy ampliando estas respuestas, pero al momento de estudiar, yo me conformo que ustedes sepan todas, digamos, las preguntas, las respuestas, porque después, más adelante, vamos a ir viendo todo lo que yo les estoy ampliando ahora, ¿sí? Vamos a ir dándole sentido a todas estas cuestiones que al principio, bueno, son cuestiones generales. Bien, entonces, ¿cuáles son algunos de los hechos que dieron nacimiento a la bioética? La bioética, habíamos dicho que el término bioética es utilizado por primera vez en el año 1971 por este médico de origen francés. Pero hay hechos anteriores, ¿sí? Digamos, acontecimientos que justamente como dice la respuesta, los hechos que dieron origen a la bioética se traducen en hechos abusivos, cometidos en ciertas investigaciones con seres humanos y ante graves violaciones a la dignidad humana y a la necesidad de poner límites a tales atropellos. ¿Se acuerdan de la presentación del video de la Segunda Guerra Mundial? Que yo se los incorporé al Facebook. Sí, profe. Bueno, además también estaba el tema de Fujimori y ustedes me comentaron también otros hechos abusivos que se dan en investigaciones con seres humanos. Hay varios hechos y ahora vamos a ir viéndolos porque si bien son anteriores a 1971, son violaciones a la dignidad humana, sobre todo en el tema de investigación y experimentación con seres humanos. Bueno, entonces, diapositiva 3, ¿está claro? Sí, profe. Bueno, en la diapositiva 4, ¿qué vemos? Y vemos un poquito lo que sucedió en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Hechos aberrantes, prácticas terriblemente, monstruosas, que no se pueden volver a repetir con seres humanos. Millones de seres humanos han sido sometidos a prácticas abusivas, que han producido la muerte o han dejado secuelas permanentes para quienes sobrevivieron, según todos los testimonios que se han podido después probar en los juicios de Nuremberg. Bien, ¿qué sucedió en esos campos de concentración? ¿Qué es lo más importante? Y yo quiero volverlo a decir. Lo más importante son prácticas, conductas, actos, recuerden cómo se define la ética, la bioética, de naturaleza experimental, o sea, para investigar, médicos realizaban sobre seres humanos y sin consentimiento prácticas. ¿Y cuál era el objeto?
probar fármacos, conocer cómo funcionaba el cuerpo humano, inocularon enfermedades, esterilizaron personas, recuerdan todo lo que, de todo lo que se habló, ¿no? Las experimentaciones con gemelos, ha sido realmente macabro. Pero, ¿qué es lo que yo subrayo de todo esto? Que esos experimentos se realizaron sin consentimiento de las personas. Sin consentimiento de las personas. Ustedes saben que dar el consentimiento es dar la autorización. El paciente tiene que autorizar que el médico, el investigador, pueda realizar una práctica sobre algún fármaco. Lo que está sucediendo ahora o lo que ha sucedido el año pasado con el tema de las investigaciones con las vacunas del COVID, o también las mismas prácticas terapéuticas, como por ejemplo el plasma, como las otras terapéuticas que se fueron incorporando para tratar casos graves de COVID. ¿Sí? Entonces, acá subrayo como hecho clave que en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, las personas fueron sometidas sin su consentimiento a prácticas, por supuesto, aberrantes. Luego, como hecho clave también, como hecho importante que dio nacimiento a la bioética, podemos hablar sobre los juicios de Nuremberg que se realizaron en 1946. Los juicios de Nuremberg son procesos, son, juicios como ustedes conocen, condenando, primero juzgando y después condenando a jerarquías nazis, a altas jerarquías nazis. ¿Por qué? Porque se pudo demostrar en estos juicios cómo habían actuado sobre poblaciones civiles y que por motivos raciales o religiosos fueron exterminados, fueron maltratados, reducidos a la esclavitud. Entonces, no recibieron, digamos, estos seres humanos el trato que debían recibir. Estamos hablando de 1946 y estos juicios de Nuremberg son un antes y un después a nivel mundial para poder ir esbozando, si se quiere, normativas con respecto a las prácticas que deben ser consideradas éticas sobre seres humanos. Entonces, diapositiva 4. ¿Alguna preguntita? Diapositiva 4. No, profe. Bueno, estamos todos, ya voy a volver al Meet a ver si después vamos a charlar un ratito. ¿A qué se llama Código de Nuremberg? Bueno, después de los juicios de Nuremberg, se elaboró el código. ¿Y qué es un código? Es un conjunto de leyes, de normativas, sobre todo como una especie de protocolo, este código de Nuremberg, que tiene como, digamos, importante haber sido el primer código internacional de ética para la investigación en seres humanos, con seres humanos. Y este código surge después de haberse tratado y juzgado como crimen de guerra a todas las prácticas que se realizaron en la guerra mundial. Es decir, que ha dado como fruto estos juicios, han dado como fruto este código que es considerado un código internacional. ¿Por qué?
porque se trató de que todos los países puedan adherirse, puedan incorporarlo como ley, digamos, interna, como protocolos internos, para poder hacer prácticas de investigación con seres humanos. ¿Y cuál es el precepto, cuál es el principio más importante? Lo primero es no hacer daño, ¿sí? Que es un precepto hipocrático. Ustedes saben que, sí, un momentito, por favor, ¿no? Un momentito. ¿Me esperan un minuto, por favor? Bueno, sí, profe. Bueno, disculpen, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre el código de Nuremberg? Profe, ¿puede explicar de vuelta lo que es el código? Bien, el código de Nuremberg, ¿sí? Es digamos, un conjunto de normativas que tienen como finalidad realizar como un protocolo para que en adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, se evitaran las prácticas antiéticas en la investigación con seres humanos, ¿sí? ¿Y cuál es, digamos, el principio fundamental? Es no hacer daño, es evitar todo tipo de daño. Y bueno, yo después, cuando voy a hablar del informe Belmont, les voy a ampliar un poquito. En este código, lo más importante es que se fue, digamos, esbozando este tema de que las prácticas de investigación, incluso las prácticas médicas, tienen que tener el consentimiento de los seres humanos, tienen que tener el consentimiento del paciente. El ser humano no puede ser engañado para someterlo a prácticas que él no conozca. Entonces, hay dos situaciones: la información y el consentimiento, que en este código se va delineando como principios a nivel internacional. Es decir, el código de Nuremberg es una respuesta a todos los atropellos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces, ¿eso sigue vigente, profe? ¿El código sí? Sí, sí, son códigos internacionales, son como protocolos internacionales. En muchos de los casos, las mismas naciones como que fueron tomando estas orientaciones y las hicieron ley interna en los países. Nosotros tenemos leyes internas que ya son obligatorias, pero tomadas de estos códigos, de estos protocolos, de estas orientaciones a nivel internacional. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el Código Civil Nuevo ya tenemos toda una orientación, toda la legislación que en forma obligatoria rige para proteger a los seres humanos en estos temas. O sea, ustedes lo tienen que tomar como protocolos internacionales que fueron orientando las legislaciones de cada país. Actualmente todos los países han podido adoptar leyes para proteger a los seres humanos, ¿sí? Aún así,
estas leyes muchas veces no se han cumplido. ¿Recuerdan el video que les hice conocer de Fujimori? Es muy reciente y sin embargo las mujeres fueron obligadas incluso raptadas en algún momento, las raptaron, las internaron, las esterilizaron y ni siquiera les comunicaron la intervención que les habían realizado, ¿sí? Entonces, a pesar de toda la normativa que existen en los países, la investigación por derechos humanos o el abuso, las prácticas abusivas siguen estando vigentes, ¿sí? En algunas ¿Qué es esterilizar, profe? ¿Cómo? Cuando usted dice esterilizaron, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, significa que le hicieron el ligamiento de trompas. Ah, ¿sí? Bien. Y se llama, nosotros también tenemos una ley de esterilización, ¿sí? Que puede ser para mujeres y para varones. Es decir, que las mujeres piden el ligamiento de trompas y el varón la vasectomía, que son prácticas que las pueden solicitar y son totalmente gratuitas en los hospitales. Nosotros las tenemos como leyes de esterilización, pero esas leyes, esas prácticas, son, por supuesto, solicitadas en forma voluntaria por las personas mayores de edad y el médico les debe informar que son prácticas que no tienen, que son permanentes, es decir, que son... que no se vuelve atrás en la decisión. Exactamente, ¿sí? Bien. Incluso tienen que firmar una declaración, tienen que firmar, por supuesto, dejarlo bien sentado en las historias clínicas y incluso se les tiene que informar que es una mutilación, es una especie de mutilación el ligamiento. Bien. Y los médicos y las prácticas estas también son bastante delicadas porque si no se informa a la paciente que se le está realizando esta práctica de esterilización, la paciente puede denunciarlo al médico por delito penal de lesiones gravísimas, porque es una mutilación, ¿sí? Bien, pero miren ustedes la diferencia que hay con hacerla en forma, digamos, como se la hizo en Perú, ¿sí? Entonces, bueno, esto pasa en 1947, el Código de Nuremberg. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto también es una respuesta a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Es una respuesta, la misma creación de la ONU es una respuesta a, digamos, a evitar que vuelva, como dice acá, actos de barbarie, ¿sí?, contra la humanidad. ¿Y qué nos dice esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Nos dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sí, está sentando las bases para que los países en forma, digamos, los países que formaban parte de las Naciones Unidas puedan incorporar en sus legislaciones internas leyes que ampararan los derechos humanos, ¿sí? Bien. ¿Alguien sabe quién debe proteger o quién debe garantizar los derechos humanos? ¿El Estado?
Estado, perfecto, ¿sí? Perfecto. El Estado, cada Estado, debe garantizar al ciudadano el goce, ¿sí?, de los derechos humanos, el goce, el ejercicio de los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación. Y cada Estado debe asegurar a sus ciudadanos la práctica, el ejercicio de los derechos humanos. Y bueno, entonces tengamos en cuenta que esto también es un hecho clave para que la bioética pueda surgir como ciencia, ¿sí? La necesidad de que nunca más se cometan actos como los sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Pregunta no, pero igual es un tema, ¿no? Hoy en día con tantos intereses económicos en el medio, ¿en dónde queda? Exactamente. Muchas veces decimos bueno, que es una constante tensión esto de lograr avances, conquistas en derechos humanos y bueno, la tensión de hacerlos, o sea, que no queden en las declaraciones, que no queden en los códigos, ¿no? Que se hagan realmente efectivos los derechos humanos. Y bueno, siempre es una tensión, es como una tensión, digamos, que es una lucha permanente de que sean respetados, de que de que se promueva respeto por la dignidad humana. Bueno, digamos que esto es una cuestión muy humana, ¿no? Desde la humanidad siempre estamos tratando de conquistar derechos que son derechos fundamentales para todas las personas y no para ciertos grupos. Bien, entonces, la diapositiva 11. ¿Qué principio se establece en 1964 en la Declaración de Helsinki sobre principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos? Recuerden que hablábamos del Código de Nuremberg. La Declaración de Helsinki también va, digamos, incorporando principios relacionados específicamente con la investigación médica, que son, digamos, universales y que van ampliando todos estos derechos para proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad y la confidencialidad. Y que, sobre todo, ¿a qué apunta esta declaración? A los deberes éticos del médico, ¿sí? Se centra mucho en que los médicos tienen deberes éticos para con sus pacientes. Bien, son todos como, ustedes tómenlo como protocolos, ¿no? Que van dando orientaciones, dando, si se quiere, herramientas también para que las investigaciones médicas estén sujetas a normas éticas, ¿sí? Bien. Y después, bueno, nos habla de algunos hechos, como por ejemplo, hay acá, ¿qué sucedió? Me faltó la D. Con el primer trasplante cardíaco realizado por Christian Barnard. También esta situación es un hecho clave para la bioética. Lo citamos al primer trasplante, pero hubieron intervenciones que tuvieron que ver con el tema de cambiar paradigmas, cambiar modelos de pensamiento. Acá se plantea un nuevo criterio basado en la muerte cerebral. Ya habíamos hablado, ya cuando hablemos de trasplante de órganos, vamos a ver que para realizar un trasplante de órganos
como el corazón, se necesita que el corazón esté oxigenado, ¿no es cierto? Y si la persona fallece y se detiene el corazón, ese corazón no es un corazón apto para ser trasplantado. Entonces necesitamos el criterio de muerte cerebral. O sea, la muerte cerebral es la muerte irreversible, porque de una muerte cerebral no puede haber, digamos, no puede haber una mejoría. Cuando hay muerte cerebral, se conecta a la persona a un respirador y el corazón sigue oxigenado hasta que se dé la autorización. Bueno, ahora con la nueva ley de trasplante, se procede a la ablación del órgano y al trasplante. Bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque nos da otros criterios con respecto a cuál va a ser cuál va a ser el criterio que se va a considerar como muerte cerebral, y sobre todo a los fines de hacer el trasplante de órganos que necesitan oxigenación, ¿sí? Después esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Estamos viendo hechos que dieron origen a la bioética. La diapositiva 7, y ya con esto estamos terminando, la diapositiva 7. ¿Qué sucedió en 1972 con la divulgación del caso Tuskegee? ¿Alguien sabe de este caso? ¿Alguien pudo conocer o pudo escuchar? Yo no, profe. No, profe. Es un caso que se dio hace muchos años, en 1972 en Estados Unidos, pero que fue un caso realmente impactante porque duró 40 años, una investigación duró 40 años. En algunos lugares, en algunas informaciones dicen digamos que se investigó sobre 400 personas, otros dicen 600 personas. Lo cierto es que eran personas de raza negra. Ustedes piensen que en ese momento las personas de raza negra tenían una total discriminación, eran discriminadas, eran consideradas inferiores. Y acá no está bien escrito sífilis, ¿no? Sífilis. ¿Qué hicieron con estas personas? Le inocularon sífilis para estudiar la evolución natural de la enfermedad. ¿Sí? A ver, ¿por qué es importante este caso? Usted dice el experimento que hicieron, que o sea que les dijeron que iban a hacer un tratamiento y no, le inyectaron sífilis solamente para ver cómo avanzaba la enfermedad. O sea, ellos querían ver cómo avanzaba la enfermedad y por eso le inyectaron la enfermedad, digamos. Sí, ese es el caso. Sí, ese fue hasta el año 72, 73 creo que fue. Sí. Empezó en 1932 y culmina en el 72. Y les habían dicho que era para tratar la mala sangre, que era como una especie de anemia, fatiga, pero en realidad trataban la sífilis, ¿sí? Y ellos iban a recibir tratamientos médicos, transporte gratuito, para que ellos accedan a ese tratamiento. Sí, en ese momento, cuando inicia la investigación, los tratamientos eran tóxicos, ¿sí? Para la sífilis. Y después, en 1947, empiezan a tratar con penicilina la sífilis, pero no les avisan a ellos, digamos, que las personas siguieron enfermas para ver cómo evolucionaba naturalmente la enfermedad. Cuando, bueno, ocasionaron muchas muertes, incluso
ocasionaron la infección, se la transmitieron las esposas contrajeron la enfermedad y infectaron a los hijos. 19 niños contrajeron la enfermedad de sífilis al nacer. Entonces, este caso es importante que también, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hola? Bueno, la divulgación de este caso dio lugar a que se redactara también una serie de cuestionamientos con respecto a todas estas prácticas que eran inadecuadas, que eran indignas y que lo único que hacían era poner en peligro la vida y la salud de las personas. Y por último, ¿qué es el informe Belmont? ¿Qué es el informe Belmont? ¿Sí? Por último. El informe Belmont también es como ampliar el informe del Código de Nuremberg, del Código de Helsinki y también elaborar un protocolo. Este protocolo es muy importante porque este protocolo es muy importante porque sobre todo sienta 3 principios que son los fundamentales. El respeto por las personas. ¿Sí? Todas las personas son autónomas, es decir, a todas las personas se les debe pedir la autorización para realizar las prácticas. Y a las personas que tienen una autonomía disminuida, por ejemplo, a los ancianos, a los niños, se les tiene que dar mayor protección. Beneficencia. Ustedes saben que en todo acto médico debe haber o debe respetarse este principio de beneficencia. El acto médico tiene que beneficiar a la persona. Y ustedes saben que cuando a una persona se les da un tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia, ¿sí? Siempre debe haber una especie de reflexión sobre si esa terapéutica va a ser beneficiosa y no va a ocasionar más riesgos que beneficios, ¿sí? O más daños que beneficios. Entonces, deben estar comprendidos estos principios de respeto por las personas, el de beneficencia y el de justicia, ¿sí? Bien, bueno, yo acá... Hola. Hola. Profe, parece que un compañero tiene el micrófono abierto. Sí. A ver, ¿qué compañero será? Bien, entonces, ¿está comprendida esta presentación guía 1 de bioética? ¿Sí? Hemos visto que es la bioética, el origen etimológico, hemos visto quién utilizó el término por primera vez, hemos visto los hechos, algunos de los hechos que